Desde el primer instante en que se filtraron las imágenes y los rumores que hablan de golpes, sangre y silencios forzados, el mundo del espectáculo y del corazón se ha visto convulsionado. Las supuestas pruebas de una agresión brutal de Lucas a Andy han sacudido la calma frágil que rodeaba a este dúo musical. Lo que comenzó como rumores entre bastidores ha adquirido la densidad ominosa de una tormenta mediática que amenaza con destruir años de complicidad, amistad profesional y tensiones ocultas. Al cerrar los focos del concierto de despedida, ese momento esperado y simbólico que suponía poner fin a la etapa juntos de Andy y Lucas, no solo se apagaron las luces del escenario, sino que parecieron apagarse también los lazos de hermandad que los unían en el imaginario colectivo. Fue ese concierto el que marcó el detonante, los gestos fríos, la presencia distante, la mirada esquiva. Nadie sabía que la furia contenida, los silencios intensos, escondían heridas profundas que terminarían filtrándose al exterior. Y entonces llegó el golpe de efecto, Fiesta. Ese espacio televisivo que ha acostumbrado al público al exceso y al escándalo, reveló que detrás de la sonrisa y el aplauso se escondía un episodio de violencia. Una agresión en camerinos, un Andy sangrando, un Lucas que lo niega, unas imágenes tan explícitas que paralizan incluso a Emma García en pleno directo. www.20minutos.es, últimas noticia +1. Hablan de un concierto en Badajoz en mayo. Testigos afirman que dentro del camerino se oyeron gritos y golpes, muebles rotos, una escena de caos que contrastó con la calma aparente del escenario minutos después. Alguien rompió una mesa. Andy sufrió un golpe tan fuerte que tuvo que acudir al hospital, según las fuentes filtradas, heridas en la pierna, un abductor que casi se rompe. Lo que se reveló fue un cuerpo magullado, un hombre vulnerable. Las imágenes, dicen, hablan por sí mismas. Moratones, la piel dañada, la huella de una agresión que ya no puede negarse. www.20minutos.es, últimas noticia. Lo más impactante es que, en aquel momento, Lucas negó toda agresión, aseguró que todo era un bulo, que no había pelea. Pero ahora, con las imágenes en manos del programa, el silencio y el negacionismo ceden terreno a la evidencia. Emma García, con voz entrecortada y visiblemente afectada, revela que esas imágenes son impactantes y muestran la gravedad real del daño. Y mientras tanto, el plató de Fiesta queda paralizado. La tensión crece, la audiencia contiene el aliento. Nunca se había visto algo así, algo personal y cruel filtrado al espectáculo. El televisero +1. El relato comienza así. Andy y Lucas, dos jóvenes gaditanos que lograron convertir su música sentimental en himnos generacionales, emprenden una gira de despedida tras más de 2 décadas juntos. Para el público era un acto melancólico, un cierre con nostalgia. Pero para ellos, bajo esa fachada, el desgaste era evidente. Las discordias habían crecido, las palabras no dichas se adensaron en el aire, las heridas invisibles se multiplicaron. En ese escenario emocional, la agresión no fue un suceso aislado sino el colofón de una tensión acumulada, una implosión de rencores subterráneos. Imagínalo, la gira avanza, los recintos se llenan, la euforia fluye, los aplausos se repiten. Pero cuando las luces bajan y la adrenalina desciende, el vacío queda suspendido, las palabras sin decir, los reproches no expresados, el resentimiento acumulado. En el backstage, los tratos cambian. Se escucha un estruendo, una mesa que se quiebra, un grito que atraviesa las paredes, pasos contundentes, silencio. Y luego el sonido del golpe. Andy cae o es empujado. En el suelo, una herida. En el aire, el miedo. Mientras tanto, afuera, el público no intuye nada. En el escenario vuelven Lucas y Andy como si nada. Ofrecen su último bis, se despiden con un abrazo seco, la gira termina. Pero algo dentro de ellos ya se ha quebrado. La filtración de las imágenes y su divulgación mediática es el segundo acto de la tragedia. Porque ahora el ruido no está solo en el backstage, sino ante millones de ojos. Las fotos muestran moretones, tonos púrpura, azulados, verdosos, la piel marcada, la evidencia de una agresión física. No es el rumor de la prensa rosa, es lo visual, lo imposible de negar. Y esa brutalidad impacta,
porque quien vio al dúo llorar frente al público ahora ve sangre caminando entre bastidores. La presentación calma que Lucas dio en su momento, negando la pelea como si fuese un chiste, ahora suena hueca, desconectada de la realidad. Queda el contraste, aquella versión pública de camaradería frente al relato visual del dolor. 3ux20minutos.es, últimas noticia. Emma García, al presentar esas imágenes, no puede ocultar la conmoción. Interrumpe sus propias palabras para subrayar lo que sus ojos ven. De pronto, el plató de fiesta se paraliza. Invitados y colaboradores se miran entre sí, conscientes de que eso ya no es solo un escándalo de famosos, sino una denuncia en imágenes. La agresión brutal no es ya asunto interno o rumor, se convierte en caso público. Y mientras en redes sociales explota la discusión, los seguidores se dividen. Unos creen en Andy, otros dudan de Lucas, muchos piden justicia, otros hablan de tabloides. Pero nadie queda indiferente. Y aquí llega el tercer acto, la verdad fragmentada, la ambigüedad que acompaña a toda acusación. Lucas mantiene que no hubo agresión, alega que todo fue una broma, una escena retorcida de ellos como artistas brutos, rudos, acostumbrados a mover muebles y gritar en camerinos, pero sin malicia real. Si nos hubiéramos peleado de verdad, ¿cómo íbamos a trabajar al día siguiente?, pregunta él retóricamente, intentando restar gravedad al episodio. Pero Andy publicó en redes una imagen de su muslo con un moratón considerable, añadiendo una tensión implícita. Ahí está la marca, ahí está el cuerpo que soportó algo más que un roce. Los 40+2 diario AS+2. Los colaboradores del programa se remontan a testimonios. Quienes presenciaron los gritos en el camerino aseguran que Lucas salió solo y volvió al escenario, mientras Andy quedó inmóvil. Otros declaran que el camerino quedó destrozado, que la mesa estaba partida en dos. Si algo confirma la versión de violencia, dicen, es que el entorno quedó marcado. La narrativa oficial de Lucas, negación seguida de minimización, choca con el relato visual y los relatos testificales. En esta grieta, el público se inserta con opiniones, teorías conspirativas, especulaciones sobre contratos, egos y traiciones. Pero más allá del espectáculo, tras esa herida aparece la pregunta que pesa: ¿qué sucede cuando la amistad artística se volatiliza en resentimiento? ¿Cuánta tensión puede soportar un lazo público cuando las emociones reales se desbordan? Andy y Lucas no son ya solo personajes, son cuerpos, emociones, vulnerabilidades. Y esa agresión, esa filtración brutal, los humaniza en su extremo más doloroso. No se trata ya de música, de duetos o acordes. El conflicto trasciende a la persona. El público pide respuestas, quiere claridad, exige que alguien pague por ese golpe invisible hasta que se hizo visible. Emma García pregunta en el programa: ¿alguien puede negar lo que muestran las imágenes? Esa pregunta resuena como un eco profundo. Porque en el plano mediático quien no se ve obligado a responder directamente, al menos se ve implicado por los hechos. Y Lucas, en su versión, habla de bromas y escenas truculentas entre amigos, pero las heridas no sonríen, no bromean. Basta ver esa piel marcada. Basta oír el silencio que siguió al golpe. Basta un segundo de esas imágenes para que la virtud de la incertidumbre se derrumbe. En ese instante, lo que estaba en el backstage se convierte en testimonio público. Mientras tanto, Andy calla más de lo que habla. Sus seguidores interpretan ese silencio como dignidad, pero también como temor. Porque enfrentarse a una versión pública de violencia implica también exponerse a ser juzgado, culpado, increpado. Alguien cercano dice que la herida fue profunda no solo en su cuerpo, sino en su alma, la confusión de creer en una amistad que se creía inquebrantable y de repente ver que puede contener la ira. Esa traición es más honda que el golpe físico. Y ahora, con esas pruebas visuales, esa traición está a la vista de todos. La repercusión no demora. En redes sociales estallan hashtags: #justicia para Andy, #Lucas explique, #violencia entre amigos. Fans y detractores se enfrentan.
No importa que Lucas haya negado todo antes, ahora la evidencia lo persigue. Se habla de cámaras del recinto, de cámaras de seguridad en los camerinos, de filtraciones internas. ¿Quién filtró las imágenes a Fiesta? Fue una mano amiga de Andy, un colaborador del programa, alguien que quiso quebrar silencios. En ese rastro, el escándalo se vuelve política mediática. Se construyen frentes, defensas públicas, versiones alternativas. Pero la agresión ya no puede deshacerse. La violencia ya no es rumor, es imagen. Y la imagen duele tanto como el golpe. Emma García, perturbada, da paso a debates acalorados. Invitados que antes hablaban de música ahora hablan de responsabilidad, de ética periodística. ¿Debe alguien declarar aunque lo niegue? ¿Tiene Lucas derecho a defenderse? ¿Tiene Andy derecho a no hacerlo? Y mientras los minutos pasan en televisión, el impacto atraviesa audiencias. Personas que no siguen el mundo de la música se sorprenden ante una agresión entre supuestos amigos. ¿Qué hay detrás de una relación pública que reventó en violencia oculta? Y en medio del vendaval mediático, la gira de despedida queda empañada. No es solo el fin de un dúo, es el cierre abrupto de una narrativa idealizada hecha de sonrisas y melodías. Ahora se resquebraja el mito. Debajo de la luz del escenario había sombras profundas, emociones contenidas, rencores que no se hablaron. Y esas sombras emergen con fuerza, con rabia, con cicatrices. Lo más inquietante de esta narración es que nadie puede afirmar con total certeza lo que pasó en ese camerino original. No hay declaraciones definitivas, no hay juicio público concluyente, solo imágenes y testimonios. Lucas niega, luego admite en tono de broma, luego vuelve a negar. Andy no habla, pero muestra su herida. Los testigos cuentan versiones parecidas, otras divergentes. Y ante esa multiplicidad, el espectador se pregunta, ¿quién está mintiendo? ¿Quién está ocultando la verdad? ¿Cuánta de esa verdad ya quedó enterrada bajo pactos de silencio y gestos forzados? Y lo peor, una agresión no borrada pasa a formar parte del legado de ellos. En la memoria colectiva, lo que se recordará no será solo su música, sino ese episodio violento. No serán las canciones las que se comenten, sino las heridas. Y eso duele más que cualquier traición profesional. Porque la música, finalmente, era su puente con el público. Y ese puente ahora está contaminado por el rumor de la violencia. La narración del escándalo, en su vértigo mediático, es tragedia contemporánea. Admirar a alguien, descubrirle vulnerable, ver que bajo la luz hay grietas. No es simplemente un caso de agresión entre famosos, es una ventana que se abre en la impunidad emocional, un espejo para reflexionar cuánto de lo que vemos es fachada. Porque las relaciones artísticas también agotan, las emociones no expresadas duelen, las rivalidades y expectativas pueden transformarse en resentimiento. Y cuando la colaboración termina, a veces lo que se derriba no es solo el equipo musical, sino los afectos mismos. Hoy, mientras las imágenes circulan y la audiencia exige versiones, Andy y Lucas ya no existen solo como cantantes. Son personajes en un escenario brutal que nadie pidió. El público espera una confesión, una disculpa, una verdad. Pero en el silencio mediático se escucha fuerte la pregunta: ¿qué es más grave, el golpe oculto o el silencio prolongado después? Porque una agresión sin testimonio es rumor, una agresión con imágenes es una sombra que no se borra. Y en ese espacio entre la mentira y la verdad, solo quedan los huesos del dolor, el eco de un golpe, la marca de la piel, la tensión de una despedida que se transformó en escena de violencia. Cuando se apague la cobertura, cuando el espectáculo vuelva a otros temas, algo quedará, un relato de traición íntima, una duda pública, una mancha que persiste. Quizá ellos lo sabían. Ese final conjunto fue también testamento emocional,
confesión silenciosa. Y ahora, las pruebas brutales de esa agresión desgarran lo que quiso parecer una despedida final con armonía, para revelar que lo que se cerraba no era solo un episodio musical, sino la historia rota de dos almas que jamás supieron decirse lo que les dolía. Desde entonces, nada volvió a ser igual. El eco del golpe resonó mucho más allá del camerino, multiplicándose en los pasillos de la industria, en los medios, en los foros, en los grupos de fans que crecieron escuchando a Andy y Lucas cantar sobre el amor, la amistad y la vida. Aquellos que un día emocionaron a España entera con letras sinceras y melodías pegajosas, ahora se ven envueltos en un relato oscuro que pone en duda todo lo que simbolizaban. Porque cuando la violencia se instala en la memoria colectiva, no hay manera de volver atrás. La gente comienza a mirar con otros ojos cada gesto, cada mirada entre ellos en sus últimos conciertos, intentando encontrar señales que anticiparan la tormenta. Muchos recuerdan la última actuación juntos, esa en la que Lucas parecía distante, mientras Andy cantaba con emoción contenida. Algunos espectadores comentaron que, aunque ambos sonrieron al despedirse, la tensión era evidente, como si detrás de cada acorde hubiera un reproche, detrás de cada palabra una herida invisible. Las redes se llenaron de mensajes en los días posteriores, celebrando su carrera pero notando una frialdad que hoy cobra otro significado. Nadie imaginó que aquel abrazo final podría esconder tanto dolor. Lo que resulta aún más perturbador es cómo los detalles de la agresión comenzaron a reconstruirse a partir de pequeños fragmentos, como piezas de un rompecabezas macabro. Un trabajador del recinto donde se celebró el concierto contó que escuchó un fuerte estruendo, seguido de una discusión. Luego, silencio absoluto. Cuando entró minutos después, el camerino estaba destrozado, una silla rota, un vaso en el suelo y Andy con gesto desencajado. Según su versión, Lucas había abandonado la estancia segundos antes. Aquella descripción, sumada a las imágenes que más tarde se filtraron, dio forma a la historia que nadie quería creer. La policía no intervino porque no hubo denuncia formal, pero los medios no tardaron en convertir el suceso en un caso de interés público. Cada programa de televisión, cada tertulia de corazón, cada colaborador quiso aportar su punto de vista, aumentando la sensación de vértigo mediático. En medio de todo, Emma García volvió a ser el rostro del impacto. Su reacción en directo, al ver las imágenes, se viralizó de inmediato. No se trataba de un simple gesto de sorpresa televisiva, era un reflejo humano de conmoción. «Esto es muy fuerte, no puedo ni describir lo que estoy viendo», llegó a decir con voz temblorosa, mientras el plató permanecía en un silencio absoluto. El público de fiesta, acostumbrado a los giros de guión de los famosos, quedó paralizado. En pantalla, no se mostraron las imágenes explícitas por respeto, pero el relato bastó. Los colaboradores que sí las vieron describieron moretones extensos, marcas evidentes de una pelea física y un Andy que parecía completamente superado. El impacto fue tal que, incluso después de cortar a publicidad, se supo que algunos miembros del equipo quedaron llorando. Era una de esas ocasiones en que el entretenimiento se convierte en tragedia. Lucas, al enterarse de la emisión, reaccionó con furia. Publicó un vídeo en sus redes negando categóricamente haber agredido a Andy. «Jamás le haría daño. Lo que estáis diciendo es mentira», insistió, visiblemente alterado. Sin embargo, su defensa no convenció a todos. La gente quería explicaciones más claras, quería coherencia. Porque si todo fue una broma o una simple discusión, ¿cómo se explica el estado físico de Andy? ¿Cómo se explica la evidencia visual de sus heridas? Las dudas crecieron y el silencio de Andy se convirtió en su mayor arma. No necesitaba hablar, las imágenes hablaban por él. Los medios comenzaron entonces a escarbar en su pasado conjunto, en busca de posibles motivos. Surgieron historias de rivalidad profesional, de tensiones económicas, de diferencias artísticas. Algunos excolaboradores afirmaron que hacía tiempo que la relación estaba rota. Solo seguían juntos por contrato,
dijo uno de ellos en declaraciones anónimas. Otros aseguraron que las discusiones eran frecuentes, que la química en el escenario contrastaba con los enfrentamientos fuera de él. Cada testimonio añadía una capa más de dramatismo al relato. El caso tomó dimensiones inesperadas cuando se filtró que una persona del entorno de Andy habría sido quien entregó las imágenes al programa. Una decisión que, según algunos, fue tomada para protegerle y mostrar al mundo la verdad. Según esa fuente, Andy no quería que se publicaran, pero alguien cercano decidió que el silencio ya no era opción. En ese gesto, quizá desesperado, se expuso no solo la agresión, sino toda la fragilidad emocional de ambos. Lo que antes se ocultaba entre risas y camaradería se transformó en un espectáculo de dolor colectivo. Los fans de Andy se volcaron en redes con mensajes de apoyo. No estás solo, te creemos, tu voz vale más que cualquier golpe. La empatía fue masiva. En cambio, Lucas comenzó a recibir una avalancha de críticas, insultos y amenazas. La presión mediática se volvió insoportable. Algunos periodistas incluso lo buscaron en su domicilio para obtener declaraciones, sin éxito. Se refugió en el silencio, mientras las especulaciones crecían sin control. El contraste era abismal. El que durante años había sido considerado el más temperamental del dúo, ahora se convertía en el centro de una acusación pública devastadora. Emma García, días después, abordó nuevamente el tema con un tono más sereno pero firme. Explicó que las imágenes habían sido verificadas, que el programa no se habría atrevido a emitir una noticia así sin pruebas contundentes. Reiteró que no buscaban destruir a nadie, sino reflejar un hecho lamentable. Pero la emisión ya había cruzado una línea, lo íntimo se había hecho público y lo emocional se había transformado en un debate moral. ¿Hasta dónde debe llegar el periodismo de entretenimiento? ¿Es correcto exponer una agresión aunque sea entre figuras públicas? Mientras tanto, Andy se recluyó. Cuentan que apenas sale de casa, que se centra en su familia, en recomponer su ánimo. Algunos amigos cercanos dicen que está devastado, no solo por lo ocurrido, sino por el hecho de que todo el país haya visto su vulnerabilidad. En su entorno se comenta que ha considerado emprender acciones legales, aunque por ahora no se ha confirmado. No quiere venganza, solo quiere paz, habría dicho alguien cercano a él. Pero la paz es difícil de encontrar cuando el mundo entero opina sobre tu dolor. Lucas, por su parte, intenta salvar su imagen pública. Ha concedido una entrevista breve en la que afirma sentirse víctima de una campaña en su contra. «Me están destrozando por algo que no hice», dijo con gesto serio, pero sin dar detalles. Sin embargo, su insistencia en minimizar lo sucedido, en calificarlo como un malentendido, solo aviva el fuego. Cada palabra suya genera reacciones, cada publicación es analizada con lupa. El público, polarizado, convierte el caso en un fenómeno social. Ya no se trata solo de dos cantantes, es un espejo de la violencia, del silencio y del poder de los medios. En los platós de televisión, el debate continúa. Algunos defienden a Lucas argumentando que nadie puede ser condenado sin pruebas judiciales. Otros aseguran que el vídeo y las fotografías son más que suficientes para juzgar moralmente lo sucedido. Hay quien habla de traición, quien habla de celos, quien habla de resentimiento profesional. Pero más allá de las teorías, la realidad emocional se impone. Dos hombres que compartieron escenario durante 20 años han terminado enfrentados de la manera más dolorosa imaginable. Pasan las semanas y la historia no se desvanece. Cada nuevo detalle que sale a la luz reabre la herida. Se publica que Lucas habría intentado ponerse en contacto con Andy sin éxito, que le ha escrito mensajes pidiendo perdón por lo que haya pasado, sin especificar de qué. Ese por lo que haya pasado se convierte en titular. Una frase ambigua, pero reveladora. Porque cuando alguien pide perdón sin asumir, el público percibe la culpa.
Y esa percepción pesa más que cualquier prueba judicial. A medida que los días avanzan, la prensa recupera viejas declaraciones de ambos. Entrevistas en las que se lanzaban indirectas, gestos que ahora cobran otro sentido. En una entrevista de hace años, Andy dijo: «Lucas tiene mucho carácter, pero nos conocemos bien, sabemos cuándo parar». Aquella frase, inocente entonces, ahora suena como una advertencia anticipada. El público relee la historia con otros ojos, buscando señales que expliquen cómo se llegó a este punto. En Cádiz, su ciudad natal, el ambiente es de tristeza. Allí crecieron juntos, allí comenzaron a cantar, allí compartieron sueños y sacrificios. La gente lo siente como suyos, y ahora la comunidad está dividida. Algunos defienden a Lucas recordando su generosidad con los suyos, otros se ponen del lado de Andy y su aparente sufrimiento. En los bares, en las calles, se habla del tema con la misma pasión que de un partido de fútbol. Porque cuando los ídolos caen, la gente necesita entender por qué. La carrera de ambos, de momento, está en pausa. Las discográficas han optado por mantener distancia, los proyectos en solitario que planeaban quedaron congelados. Nadie quiere asociarse con un escándalo tan reciente. Lo que iba a ser un cierre glorioso de carrera se ha convertido en un punto de inflexión traumático. Y mientras tanto, las imágenes siguen circulando en redes, reproduciéndose una y otra vez, como si el público no pudiera soltar la historia, como si necesitara revivir la tragedia para procesarla. En el fondo, esta historia ha desnudado algo más profundo que una agresión, ha mostrado la fragilidad de los vínculos humanos bajo la presión del éxito. Andy y Lucas eran, para muchos, un símbolo de amistad verdadera, de humildad gaditana, de autenticidad en una industria plagada de egos. Y verlos así, enfrentados, golpeados por dentro y por fuera, deja una sensación amarga, una herida que también pertenece al público. Los psicólogos invitados a los programas de debate hablan del fenómeno con términos clínicos. Hablan de estrés acumulado, de burnout emocional, de cómo el final de una relación profesional puede detonar emociones reprimidas. Pero el público no quiere diagnósticos, quiere explicaciones. Quiere saber qué pasó exactamente en ese camerino, qué palabras se dijeron antes del golpe, qué mirada lo provocó todo. Esa necesidad de saberlo todo, de escarbar en lo íntimo, es lo que mantiene viva la historia. Y mientras la gente comenta, Lucas guarda silencio otra vez. Andy, también. Dos silencios que suenan distintos. El de Lucas, defensivo, el de Andy, resignado. Pero ambos son un recordatorio de que, a veces, el final de una historia no necesita una sentencia para doler. Porque el daño ya está hecho, y las pruebas, esas imágenes que paralizaron a Emma García y a toda España, siguen siendo el testimonio de una amistad que terminó en tragedia.